bienvenidos al Rincón de la Hechicera. Mi nombre es Angie Saiz. Os invito a que se suscriban al canal. Ya saben que debajo del video les aparecen todas mis redes sociales. Y todos los que quieran una cita a distancia de sanación para mascotas, limpias, divorcios energéticos, rituales de cumpleaños, para sanar huellas de abandono, tratar temas de fertilidad, lecturas de tarot, de runas, de Ogam, de vidas pasadas. Si quieren tener contacto con alguien que ya murió, lo podemos hacer por medio de una lectura de tarot. Entonces, todos los que quieran una cita, escríbanme a mi página y ahí les voy dando todos los precios de todas las cosas que hago. Y gracias a todos por los likes, por compartir los videos, por las cosas tan lindas que me escriben. No se desesperen, ténganme paciencia, recibo muchos mensajes, no crean que no voy a leer sus mensajes, pero poco a poco voy contestando cada uno de ellos. Y ya saben que subo videos domingos, martes y jueves. Y hoy vamos a hacer un hechizo que es buenísimo para la primavera, para ese momento de fertilidad, para cumplir deseos, para poder lograr todas las cosas que nosotros deseamos. Recuerden que es una energía masculina, porque es la energía del sol, y es energía solar, es una energía excelente para todo lo que tiene que ver con proyectos, con dinero, con bienes materiales. Ahora sí que es una energía súper favorable para que podamos lograr todas las cosas que nosotros deseamos. Entonces les voy a decir que vamos a necesitar 2 velas, una vela amarilla y una vela de color naranja. Y lo que siempre les digo, si no encuentran de esos colores, puede ser 2 blancas o alguna la suplen con alguno de los colores. Le van a poner con una pluma, la pluma que sea, nada más para que se deslice aquí en la cera, su nombre completo. Lo van a bajar así en espiral a las 2. Y les van a poner 3 signos de pesos o de la moneda que ustedes tengan. Le ponen los 3 signos de un lado, nombre completo, los 3 signos del otro lado. Y ya saben, le ponen saliva, saliva a la vela, saliva igual a la otra, al nombre y a los símbolos del peso. Y después las van a pegar, ya saben que nunca se pegan con lo de arriba y así, siempre con lo de abajo. Entonces primero vamos a poner la vela de color naranja y la vamos a poner del lado izquierdo. Y luego vamos a poner la vela de color amarillo del lado derecho. Ya que las tengan así, vamos a ocupar el cascarón de un huevo. Sáquenle el huevo, ustedes cómanselo, lo que quieran, lo van a lavar y afuera, o sea, le van a hacer un hoyito en la parte de arriba y le van a poner su nombre completo y le van a poner símbolos, lo que ustedes, o sea, para ustedes represente el dinero, la prosperidad, el éxito. Yo aquí le puse unas runas, pero ustedes le pueden poner lo que ustedes quieran. Pueden escribir también su nombre con runas o también le pueden poner algo con runas o con Ogam, con lo que ustedes quieran. Tiene que ser con rojo, con un marcador rojo, pero tiene que ir en la parte de arriba, que sería, si lo ponemos así, pues sería nuestra coronilla de donde nos va a entrar como toda esa energía solar para poder cumplir todo lo que nosotros deseamos. Y en este huevo vamos a poner 3 papelitos así chiquitos, en donde vamos a escribir también con marcador rojo lo que deseamos, pero de cosas materiales. Por ejemplo, quieren dinero, ¿cuánto dinero quieren? Entonces van a poner dinero y la cantidad. Y lo van a meter aquí al huevo. Si quieren viajes, lo que ustedes quieran, lo ponen aquí y lo meten a esta parte del huevo. Hagan papelitos chiquitos, porque si no, no les van a caber y luego se va a romper el huevo. Y luego en esta igual van a pedir algo que ustedes quieran, pero tienen que ser 3 papelitos. Y los 3 tienen que tener deseos. Ya que tengan todo ahí, le vamos a poner, yo aquí tengo una mezcla, que tengo lentejas, tengo arroz y tengo canela. Ustedes pueden hacer la que ustedes quieran, que sean de 2 granos y canela. La canela es muy importante. Si no encontraran canela en vara, le pueden poner canela en polvo. Entonces, ya que lo tienen así, lo van a rellenar todo el cascaroncito, o sea, todo el huevo. Háganlo con cuidado para que no se les vaya a romper. Es importante que esté seco, o sea, cuando lo laven, déjenlo ahí para que se pueda secar y no se peguen ahí las lentejas. Bueno, o el arroz o lo que ustedes le vayan a poner. Entonces, ya que está aquí lleno todo, lo dejamos aquí tantito. Y a mí me gusta trabajar mucho este hechizo con las hojitas, bueno, con los pétalos del girasol, porque es una energía solar, pero ustedes pueden ocupar lo que ustedes quieran, los que ustedes tengan. Entonces, vamos a poner un poquito de petalitos de girasol aquí en medio y luego vamos a hacer un circulito aquí y después vamos a hacer un circulito acá
Y ya que esté así, que tengamos esta parte aquí en medio, vamos a hacer un círculo en sentido de las manecillas del reloj. Pues vamos a poner estas velitas así. Las que ustedes tengan, los que ustedes quieran, pero sí que sean bastantitos. Pueden ser frescos también o pueden ser secos. Pues ya que tengamos aquí este circulito, entonces vamos a poner este huevito así. Así lo voy a poner viendo para ustedes, pero si yo lo hago para mí, pues sería con mi nombre viendo hacia el frente. Ahorita les voy a enseñar cómo va a quedar. Entonces van a ponerlo así, les va a quedar ahí paradito y van a prender las velas. Entonces cuando ustedes la enciendan, visualicen como esta parte de la primavera, esta energía solar que les va a ayudar a cumplir todo lo que ustedes desean. Y van a visualizar cómo son exitosos, cómo llega ese dinero, esos viajes, si quieren un crucero, todo lo que ustedes quieran, sobre todo relacionado al dinero. Pueden pedir amor también, pero pidan mucho, mucho todo lo que tiene que ver con dinero, con proyectos, con éxito, bienes materiales, si quieren una casa, cambiar su casa, remodelarla, todo lo que ustedes quieran, porque esta energía solar es muy buena para todo lo que queramos que tenga que ver con dinero. Y como es una energía también de semillas, de plantar, de fertilidad, es muy buena también si ustedes, por ejemplo, quieren tener un bebé, pues también es muy buen momento para que puedan trabajar con esa energía y la puedan mover. Recuerden que también esa parte fértil de nosotros nos ayuda tanto a tener un bebé como para poder lograr las cosas que nosotros deseamos. Entonces van a frotar las manos, ya saben que siempre es súper bueno frotar las manos, y los vamos a pasar aquí arriba en sentido de las manecillas del reloj, visualizando cómo nos cargamos con esta energía tan poderosa, tan mágica, y visualicen los colores del sol, naranja, amarillo, piensen como en esa parte que se conectan, cómo llega esa energía, para que ustedes puedan lograr todo lo que ustedes desean. Y visualicen aquí lo que ustedes pidieron en esos papelitos, que llegue ese dinero, agradezcan por todas las bendiciones recibidas, pero sobre todo siéntanse merecedores de todo eso que ustedes están pidiendo. Porque cuando nos sentimos merecedores de algo, las cosas llegan. Cuando de repente sentimos, no, pues es que eso no es para mí, uy, de aquí a que se me dé, no, pues me va a tardar mucho, o eso a lo mejor cuesta muy caro, nunca lo voy a obtener, o a lo mejor como mi familia no tiene, pues yo tampoco, nunca van a tener nada. Ustedes piensen que lo visualizan, pero también lo merecen y les va a llegar. Hagan esto, trabajen con esa energía solar, les quedaría esto así. Les quedaría, si ustedes lo ven de frente, les quedarían las velas así y el huevo aquí con el hoyito aquí lleno de semillas. Los mejores días para hacer este hechizo van a ser los domingos, porque es el día del sol. Pero lo pueden hacer también en miércoles o en jueves. Y es mucho mejor de la luna nueva a la luna llena, aunque lo podemos hacer en todo el periodo de la primavera, porque recuerden que vamos a trabajar con esa energía. Y lo que sí es muy importante, háganlo de día, no lo hagan de noche. No importa que sean las 4 de la tarde, lo importante es que todavía sea de día. Recuerden que en la noche trabajamos cosas emocionales y en el día trabajamos todo lo que tiene que ver con dinero, con proyectos, con éxito y con bienes materiales. Lo van a poner en un lugar en donde nadie lo agarre, de preferencia en un plato que sea nuevo, que sea redondo, o en un caldero, o en un plato donde ustedes acostumbren a hacer sus hechizos, pero para pedir. No lo vayan a dejar junto al baño ni junto a una coladera, porque por ahí se va a ir todo lo que ustedes están pidiendo. Entonces póngalo en el piso, en un lugar donde nadie lo agarre, donde no se les vaya a quemar nada, y donde tampoco, si se llega a romper el plato, se les vaya a quemar nada. No apaguen las velas, por eso estas velas son chiquitas y se consumen rápido. ¿Qué van a hacer después? Cuando se acaben las velas, esos petalitos se los van a poner en la mano izquierda, bueno, los pétalos que ustedes tengan, y los van a soplar. Y van a visualizar cómo esa energía de la primavera les ayuda a lograr todo lo que ustedes desean. Y luego el huevo lo van a dejar en una macetita o en un jardín, pero de preferencia en su casa, para que toda esa energía se regrese a la tierra. Y lo van a dejar así tal cual, lo pueden dejar por ejemplo arriba de la macetita, lo pueden poner así, y lo van a dejar 21 días. Después de los 21 días van a sacar esos papelitos y los van a quemar. Van a volver a encender una velita, que puede ser de estos colores o la blanca, lo van a quemar y van a agradecer por todas las bendiciones. Y el cascarón lo pueden poner, que puede servir como composta o algo, lo pueden dejar igual en una macetita o en un jardín. De preferencia cuando lo pongan, pónganlo en su casa. Si ustedes no tienen macetas ni nada,
Entonces, bueno, a lo mejor lo que pueden hacer es ponerlo en algún lugar con un poquito como de semillas, ponen un poco de semillas y ponen ahí el huevo como ofrenda. Y después esas semillas las regresan a la tierra. Entonces, bueno, hagan ese hechizo, van a ver cómo les va a ir súper bien, cómo se les van a abrir los caminos y cómo van a recibir, ahora sí que esas cosas tan lindas que cada uno desea. Déjenme abajo sus comentarios a ver cómo se sienten con este hechizo. Cuéntenme cada vez que se les cumpla algo, porque de verdad me da mucho gusto que me compartan las cosas que han logrado y cada vez que hacen los hechizos, cómo les funcionan. Espero que estén teniendo un gran día, tarde, noche, dependiendo del momento que vean este video. Ya saben que les mando un beso con mucho cariño.